Fallas técnicas, estamos en vivo, señores, ni modo, esto es terapia live, una disculpa, y voy a esperar que de nuevo la licenciada Leo se vuelva a conectar, y pasó algo en la transmisión, se cortó, y pues, bueno, licenciada Leo, pues estamos hablando de un tema muy importante. Fíjense que la tanatología hoy en día es muy importante, sin embargo desconocemos a dónde buscar esa atención, pero por lo general son personas especializadas en el estudio de la pérdida de algo, y eso te lo puedo proporcionar un psicólogo que haya estudiado una maestría o en cuanto a la tanatología. Como ya lo dijo la licenciada Leo, la tanatología no solamente estudia el poder vivir ese proceso ante la muerte de alguien, sino también de algo. ¿A cuántos nos ha fallado, a cuántos nos ha perjudicado cuando perdemos un empleo, cuando nos divorciamos, cuando perdemos un hijo, cuando perdemos incluso una mascota? Bien, en muchas ocasiones, por ejemplo, a veces he visto, por ejemplo, comerciales en los que incluso hay mucha gente que les afecta el perder hasta una mascota. Y estamos de vuelta, licenciada Leo, no sé qué pasó. Ay, bueno, creo que no, la distancia es lo que nos está ocasionando el estar, Yo creo que sí. ajá. Le estaba comentando Sí, al público ahorita de terapia live que la tanatología incluso puede ayudar a aquellas personas que, por ejemplo, que no nada más solamente pierden un ser humano, sino también objetos, pero que son muy significativos para ellos. Incluso, por ejemplo, he visto a veces que muchas personas se burlan cuando pierden a una mascota, a un perrito, pero es que realmente están viviendo un duelo ya patológico, porque realmente significaba mucho para esa persona, ¿no? sí, también la pérdida de una mascota, bueno, como ya en realidad en la familia no se le considera una mascota, simplemente una mascota y ya, ¿no? Se considera parte de la familia y si es parte de la familia, claro que tiene que doler que parta de hecho, yo tengo esa experiencia de que hace en febrero, sí, en febrero, perdí a mi mascota, o sea, y sí, duele mucho y como dices, se aprende a vivir con el dolor. De eso se trata la tanatología, de aprender a vivir con el dolor, de entender que la vida es cíclica y que ahorita estamos y que si la disfrutamos, pues al mismo tiempo estamos disfrutando lo que es nuestra muerte. Ok, haciendo un paréntesis, licenciada, fíjese que tengo una duda aquí en cuanto, por ejemplo, a la pérdida de nuestras mascotas. No sé si vaya a ser correcto o no decirlo, que eso es bueno humanizar eh, la idea de las mascotas. Me la han preguntado a veces, Eh, ahí sí no sabré yo responder, por ejemplo, en el sentido de que se le da, obviamente sabemos que duele la muerte de una ujú. mascota, etcétera, ¿no? Pero llega un momento en que la idea humaniza a ese ser vivo, este, ya no, pues no es un ser vivo, pero no es un ser humano. O sea, es pero no, ajá, hay mucha gente que lo humaniza ujú, celebrando el cumpleaños, ujú, etcétera, y incluso cuando fallece he visto de que ujú, hasta hacen un funeral tal cual. Entonces siento que ahí ya está humanizando la situación. ujú. No sé si es correcto eso. Pues ya depende de la persona, de cómo lo quiera ver, cómo quiera hacer el rito hacia acerca de su mascota, acerca o sea, de como dice, qué tan importante era para la persona ya no, o sea, es el persona o no, es el animal que lo trata como si fuera una persona, pero no es una persona, es un animal. Es Ah, ok. el amor que sentía hacia el animal. Sí, porque lo he Ujú, visto con frecuencia, pero bueno, obviamente es muy respetable ujú. la forma en que se apreciaba ese ser vivo. Pero, ok, licenciada, me gustaría preguntarle, ¿en qué momento ya un ser humano que te está viviendo un duelo, que ya es patológico, ya es candidato para buscar esa ayuda de la tanatología? ¿Cómo saber cuando ya, o sea, para que digamos al público en qué momento ya el paciente ya no es normal, cómo está viviendo ese duelo, está pasando los límites, que le está perdiendo incluso de la realidad? ¿Cómo, en qué momento damos ese primer paso? ¿Cómo damos ese primer paso para poder ayudar a nuestro familiar que está afectado? Porque muchas veces el paciente que está afectado ni siquiera se da Sí, cuenta, pero es uno correcto.
Sí, es Un cuando externo, la persona ya la ves que como que está ausente, que no le importa nada, que no le importa su aseo personal, o sea, como que vive fuera de la realidad. O sea, que ya no, o sea, que no se fija en los demás, los que están a su alrededor, ya ahí sería grave, sería importante consultar con un especialista, con un tanatólogo, para que lo saque de esa, porque la persona también puede llegar a deprimirse por ello. disculpe, licenciada, dentro de los tipos de pérdidas, no sé si aquí entra cuando están los duelos anticipados, Sí, sí, cuando, por ejemplo, por enfermedad. Yo conozco sí, amigos y he conocido incluso familiares de que sí se derrumban y obviamente con todo respeto lo digo, pues es normal ante la situación sí, cuando te enteras de una enfermedad terminal, sobre todo si es oncológica, ¿no? Y que ya sí, sabes sí, cuál es que el pronóstico es sombrío, pero híjoles, les cuesta mucho trabajo aceptar la realidad. Saben que va a llegar ese día, pero no quieren que llegue ese día. Entonces ahí podría necesitarse la sí, tanatología ya directamente. sí, sí, ahí es muy importante porque, por ejemplo, si la persona ya tiene, o sea, ya tiene anticipado que tiene un familiar que le detectan una enfermedad ya terminal, es ahí, o sea, principalmente ahí fue cuando la doctora Elizabeth Kubler-Ross es cuando se empezó a darse cuenta de que había muchos pacientes que, que, que necesitaban cuidado cuando estaban en fase terminal, ¿no? Que había familiares, o sea, las familiares y que entre los familiares no se molestaban, se enojaban, porque, o sea, no tenían quien los guiara para poder sobrellevar la enfermedad de su enfermo, pues. Y sí, si la persona se entera de que su familiar o el mismo paciente que tiene una enfermedad terminal y busca a un tanatólogo, le serviría de mucho porque ahí llegaría a un duelo saludable. ¿Por qué? Ok. Porque se va preparando tanto la persona que va a trascender como los familiares que van a quedar. O sea que como que ya van haciendo su duelo, van elaborando el duelo, pues. Ahí como tengo curiosidad, ahí cómo ayuda la tanatología tanto, o sea, tanto al paciente que está por irse, digamos, de esa manera, de este mundo terrenal, como sus familiares que quedan. No sé cómo se les prepara, ¿y es colectivo o es individual la orientación? ¿Cómo se maneja, cómo maneja ahí la Ujú. tanatología ese enfrentamiento ante esa situación? Pues lo principal que el acompañante tiene que darle tanto al enfermo como a la persona que lo cuida, o sea, a sus familiares, tiene que enseñarle a que se deben de tratar al enfermo con calidad humana, que debe Ok, con respeto, con amor, con honestidad y con fidelidad hacia él, pues, de que de que solo se tienen ellos en ese momento de que al prepararse para el que ya no esté la otra persona, les va a ayudar bastante a ambos. ok. Ante esas situaciones, yo he visto de que muchas veces los familiares ¿cómo lo puedo decir? Los familiares ocultan el diagnóstico de una enfermedad terminal hacia la persona que lo está padeciendo. ¿Es sano eso? No, en realidad el que está enfermo tiene que saber, pero tiene que saber, o sea, tiene que haber una manera, como decía, con amor de decirlo, o sea, de ir preparando el camino para poderle decir a la persona qué es lo que tiene, o sea, la enfermedad que tiene. Para eso es necesario un tanatólogo. O sea, que ellos tienen, o sea, se tiene experiencia de cómo saber manejar esas situaciones. ¿Usted ha tenido, por ejemplo, algún caso en lo que, obviamente no va a decir nombres Ujú, ni lugar, ujú. ¿verdad? Pero ha tenido alguna experiencia en lo que ha vivido alguna experiencia con algún paciente donde le ha sido muy difícil, o sea, que se le ha impactado demasiado la pérdida de algo y que le ha costado salir de ello? Sí, 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 de una persona que se enteró que tenía, que le dijeron que tenía, diabetes. Eso es Ok. una, o sea, pues nadie quiere saber que está enfermo,
que se sabe que es una enfermedad crónica degenerativa, pero al mismo tiempo se le explica a ese paciente que si él hace todo lo posible por cuidarse, por su alimentación, por lo que el médico le indique, o sea, no, o sea, va a tener una calidad de vida hasta que, hasta que él, el creador lo permite, que él esté en este mundo, ¿no? Entonces, licenciada, para fines prácticos y decirle a la audiencia, practicar, o no sé si es correcto decirlo, Mm. pero la tanatología también tiene que ver mucho el manejo espiritual. También, sí, ese es también, se basa en lo espiritual, por ejemplo, lo espiritual se refiere, por ejemplo, cuando ya fallece la persona, ¿no? Es donde se hacen los ritos, es como lo decíamos al principio, es la forma de honrar al que ya trascendió, y eso le ayuda también al que se queda a sentirse aliviado en que le dio su espacio correcto a la persona que ya trascendió. ¿Cómo podemos honrar? ¿Qué nos sugiere usted? ¿Qué nos sugiere usted? ¿Cómo honrar esa transición? Cuando ya estamos conscientes de lo que va a pasar, ¿cómo honrar ese duelo? Sí, sí, que sabe que va a fallecer, dice. Que, ¿O no? que, que ya falleció, por ejemplo, ¿no? Y Ah, ok, estamos ya ahora los que quedamos, que es ok, una pues etapa difícil, sí, sí, o pero sea, es ahí donde empiezan los recuerdos de aquella ok. persona, las fotografías, los viajes, es hablar de la persona, no olvidarla, porque si tú, o sea, la persona ya trascendió, pero si tú quieres, puedes seguir viva. ¿Y cómo puedes seguir Ok. viva? A través de los recuerdos, a través de las fotografías que tú tengas, que tú las observes, o si en dado caso haya quedado algo inconcluso con esa persona que ya partió, que tú tenías ganas de decirle, ¿no? Y no pudiste, puedes redactar una carta y ahí, prestándole lo que tú quieras, lo que te haya faltado decirle, antes de que, o sea, antes de que él falleciera, ¿no? Ahí eso lo puedes manejar así también. Esa sería una forma de honrar, o también cuando ya ves que se acostumbran también a hacer algunas cosas, los rezos. Eso es una manera de honrar al que ya se fue. Entonces, terapéuticamente, todas las maneras que tenga que ver como conservar los recuerdos es Sí, válido, o sea, sí, es alimentan válido. el alma como tal. Sí, Qué exacto. bueno que me lo dice, porque, por ejemplo, también, bueno, muchos nos hemos enterado a veces de que cuando fallece una persona de algún núcleo familiar, lo primero que hacen a veces los hijos o las personas, según para aliviarle el dolor, para que no, botan todos los recuerdos. Entonces, yo creo que ahí está empeorando la situación, ¿no? Sí, o sea, o sea, se debe de esperar un tiempo, pues, o sea, que o sea, ya la persona, o sea, hasta que la persona ya aprenda a vivir con ese dolor y decir, eso que era de la persona, ya sea su esposo, su hijo, lo que fuera, le puede servir a esta persona, o sea, pero ya que sienta ese, que esté listo ya para desprenderse de aquello, pero por ejemplo, como que por ropa y todas esas cuestiones, pues esas se pueden desechar, se pueden regalar o llevar a una institución, donde pueda servir para algunas personas, ¿no? Pero por Pero ejemplo, ya las ya fotografías, cuando pues la esté preparada sí, psicológicamente, ¿no? exactamente, ya que esté preparada, ya que haya vivido su duelo, de que haya pasado las etapas de duelo, o sea, que son 5 etapas de la que un doliente tiene que pasar. Ah, ok. Y, Cosa ujú, que está en un momento, si no me equivoco, bueno, me podría corregir, si es negación, ¿no? sí, La negación, la ira, ajá, la exactamente. depresión, la depresión, ya cuando ya de plano ya es Ajá, ya, patológico, pero luego, sí, sí, ya cuando llegas a esa parte de la depresión es como que el tocar fondo, ¿no? exactamente. Y ya Que, hasta que llegas sí, pero que ya sí, 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 pero en realidad las etapas no son lineales, o sea, puede ir una primero, otra después, hasta que llegas a la etapa de la aceptación. Ya ahí, ¿En cuál?
¿En cuál usted considera que el paciente en la mayoría de los casos se queda estancado en esas etapas? En ¿En la, cuál ha visto de acuerdo a su experiencia como que el paciente, híjole, se queda ahí y ya no ve que se otras queda opciones? estancado. Y la que me ha tocado, por ejemplo, ese cuando se queda ¿cómo se llama? En la negación, cuando más se tarda, que, o sea, que llegan y le dice, fíjate que falleció tal persona, ¿no? Falleció, y no, es cuando llegan a congelar su duelo, y que, o Ok. sea, ayer, pero es que también va a depender de cómo fue la muerte de la persona, como ¿Cuál es la más dura? pues la muerte, ya ves que hay muerte circunstancial y muerte espontánea. La espontánea Ok. es cuando la persona Sí, muere, por ejemplo, de un infarto, ¿no? O cuando ok. de un accidente, por ejemplo, o sea, que tú sabes que hay un ejemplo. Hace rato me contaba mi esposo de un ingeniero que el ingeniero ayer salió de su trabajo, ¿no? Y lo esperaban en su casa y que lo buscaban ayer en la noche, que no lo encontraban hasta hoy apareció que al ingeniero le dio un infarto de camino a su casa. Híjoles. Y O sea, clínicamente sano, ¿no? Sin antecedentes sí, mórbidos, ¿no? Es sí, algo sí, que sí, lo que más nos impacta, ¿no? Cuando decimos, pero si lo vi ayer y estaba sí, sano o no se veía tan enfermo y de repente la noticia de que se fue de sí, este sí, mundo. sí, ya falleció unos de los compañeros de trabajo de mi esposo que fueron allá y el hijo estaba súper, dice que molesto y reclamando a los demás ingenieros que por qué no lo cuidaron, o sea, pues el enojo, ¿no? La ira, ahí le entró la ira al hijo de decir, o sea, culpando a las personas que pues ni culpa tienen, ¿no? Son cosas que pasan y no hay nada más que hacer. Claro, porque es una situación en la que nadie tiene control y en la que nadie Ujú. sabe lo que va a pasar, pero que Sí. desafortunadamente te toca, ¿no? Vivir esa experiencia. Licenciada, ¿qué más nos puede hablar acerca de la tanatología? ¿Qué abarca, qué otros puntos abarca, qué podemos aprender más acerca de la tanatología que usted nos quiera expresar esta noche? Pues que para poder elaborar nuestro duelo, tenemos que aceptar la realidad de la pérdida. Para ello es necesario que o sea, la persona que perdió al familiar hable de la pérdida y cómo ocurrió la muerte, dónde ocurrió, dónde estaba cuando ocurrió. O sea, esas son las preguntas que, por ejemplo, el tanatólogo le haría a la persona, ¿no? ¿Cómo fue, de qué forma fue o sea, cómo fue el funeral cuando y, y dijeron a su alrededor las personas que fueron a su funeral, porque eso les va a servir a la persona para generar su duelo, ¿no? Sería otro punto el permitirse, como decía, el, que aflore el dolor de la persona, el de sentirlo, evitar suprimir lo que es el dolor. Cada persona, o sea, lo va a experimentar de manera diferente y y si la persona no lo expresa, pues va a ser más complicado para ella que pueda elaborar su dolor, o sea, su proceso de Entonces, duelo. tengo dos preguntas aquí, Lico, ahorita que menciona la parte funeral, ¿no? Sí, Ahorita que dice que hay que dejar expresar lo que el doliente sí, siente. Entonces, no es tan correcto andarse dando a los pacientes en los funerales, o sea, los familiares afectados, veo que muchas veces les dan tranquilizantes o sedantes a las personas, pero yo siento que ahí ya no están en contacto con la realidad. ¿Qué tan bueno es sugerir eso o si se puede aplicar sin problema alguno o mejor que viva como tal el dolor pues, real? En tendría, tendría, tendría que vivir el dolor tal y como en ese momento. De hecho, tengo una experiencia de una persona que falleció, una mamá joven, tenía un okay. hijo de 7 años. Yo fui al funeral y estaba el papá el esposo de la persona que falleció y se acercó a mí y me dijo, ¿usted qué me recomienda? Que si mi hijo viene
a que vea a su mamá ahí ya en las, que la vea que ya murió, pues yo recomiendo que sí venga, que lo vea, ya tiene 7 años, él ya puede entender, pero la familia de la esposa dijo que no, o sea, que no quería, que eso no, que el hijo que iba a sufrir más, ¿no? Y entonces, pues les hizo caso a su familia y no. Ya después me encontré de nuevo a la persona y Ok. me dijo, usted tenía razón de lo que me decía. Yo debí de haber llevado a mi hijo para que viera a su mamá porque ahorita me lo reclama. Me dijo, ¿por qué no me llevas a ver a mi mamá? Mi mamá, yo la quería ver, yo quería despedirme de ella. O sea que, Claro, y ujú, es un recuerdo y un dolor para toda la vida, pero que sí, también genera emociones negativas hacia las personas que no lo dejaron ver, sí, ¿no? exactamente, sí. Entonces, ya perjudicamos a la persona de dos maneras, sin su recuerdo y aparte con el odio hacia las demás. Sí, y el dolor que también, o sea, ya se le complica o sea, que el niño, pues, eso ya le quedó para ir a terapia ya de adulto, ya cuando él, porque eso lo va a tener para hasta siendo adulto. Claro, su herida emocional, Ujú, ¿no? Como sí, tal, y eso exactamente. le va a perjudicar en las actividades que esa persona quiera hacer. Licenciada, ¿cómo comportarnos en un funeral? Yo siempre he tenido esa duda de cómo dar ese El acompañamiento acompañamiento. aquí, Ajá, cómo podríamos aplicar la tanatología en el sí, acompañamiento, ok. porque yo creo que es todo lo contrario. La cultura mexicana, híjoles, en lugar de ayudar, a veces perjudicamos y aunque ya sepamos de qué falleció cierta persona, como que le echamos más, como decimos coloquialmente, más Ajá. limón a la herida y hasta inventamos cosas, ¿no? Y se vuelve, en lugar de que sea algo, un, un, un acto de respeto, se vuelve todo un show. ¿Qué sugerencia nos da? ¿Cómo aplicar la tanatología en un funeral? ¿Cómo hacer un buen acompañamiento en ese momento? Pues el más básico es el estar ahí y llegar y, por ejemplo, si la persona dice estoy aquí, no decirle lo siento porque en realidad tú no vas a sentir lo que la persona está sintiendo, ¿no? Eso Simplemente decimos mucho. con que la persona te vea que estás ahí, para ella será reconfortable de ver que lo estás acompañando, ¿no? Y y como muchas veces te acompaño en tu dolor, pues ese dolor no lo puede uno sentir igual que la otra persona. Simplemente estoy aquí y nada más. O sea, sería una palabra, estoy aquí, y si no, no es decir nada. Y si la persona acepta que le des un abrazo, se lo das. Pero si la persona no quiere, o sea, no se va a sentir mal en lugar de que tú le des el apoyo, se va a sentir como que no quiero que me abracen, ¿no? O sea, me permites darte un abrazo. O sea, hay que pedirle permiso a la persona, me permites darte un abrazo. Si la persona te lo permite, se lo das, y si no, con que estés ahí es más que suficiente. Claro, Ujú. y sobre todo no apagar esas expresiones, porque a veces me ha tocado que en algunos funerales le dicen a la persona, no llores, hazlo por tu hijo, tienes que ser fuerte, tienes que ser el Ajá, pilar de la es familia, lo peor que y pueden hacer, se ¿no? hace así y no sabe qué hacer, y yo creo que está sufriendo el Sí, triple. no, eso no se puede decirle a la persona. Sí, pues hay que permitirle que ella que florezcan sus sentimientos y que afloren sus sentimientos y que se exprese como quiera. O sea, no somos quienes para decirle no llores, o sea, no te enojes. O sea, la persona está sintiendo y que exprese lo que siente en ese momento. Y eso le va a ayudar también para elaborar su duelo. Ok. Otra pregunta, ya posterior al funeral, en cuanto a la conservación de las cenizas, no sé si tenga que ver ahí la aplicación de la tanatología ante cuando hay una cremación pues, de un ser querido. Es bueno conservarlas, es sano dentro de la tanatología conservar las cenizas. Hay personas que conservan las cenizas de por vida. Pues si la persona se siente bien, si siente esa decisión de la persona, del familiar, y si no, pues sería lo más sano, sería llevarlo. Ya ves que hay iglesias donde puedes dejar tu urna y ahí puedes llegar a visitar a tu ser querido.
pero depende, va a Ah, ok, depender de la persona cómo de se la sienta. Sí, decisión. exactamente, es Entonces, personal. sí, porque también he visto eso de que ya cuando hay una temporada, por ejemplo, de que ya la persona tiene la ceniza, no sé, de su hijo, de su esposo, Ujú. y empiezan todos los familiares a hacer una presión familiar, una presión social de que ya se tiene que deshacer, pero si la persona no está preparada, Pero, está o sea, sufriendo porque tiene que dejarla que viva o va su aprendiendo a duelo. vivir Ujú. el duelo, y la están obligando, entonces yo creo que entonces la recomendación es que mejor hasta que la persona decida psicológicamente madura de poder desprenderse de ese objeto, ¿no? Y Exactamente. dejarlo, digamos, en un lugar que para la persona sea más reconfortable, como decía usted, en una iglesia o Ujú. de un ritual que le parezca, ¿no? Exactamente, exactamente, como costumbre la familia, en que en lugar que decidan ponerla, pero que se sienta bien la persona que estaba más apegada hacia la persona, porque depende del apego que haya tenido con el fallecido, ¿no? Porque puede ser un sobrino que le diga, pues no va a sentir lo mismo que siente por ejemplo, la esposa, ¿no? O sea, es el sentimiento diferente. O sea, y pues hay que esperar a que la persona que tiene por ejemplo, la urna que diga, hasta aquí ya, ya me siento bien y he decidido llevarlo aquí, llevarlo allá, ponerlo aquí, ponerlo allá. O sea, Lo aquí que ya, decida sería siempre y cuando le ocasione un bienestar, exactamente, ¿no? sí. Ok. Licenciada, ¿qué recomendaciones o tips nos pudiera sugerir en dos escenarios diferentes? Uno, aquellas personas que, que están viviendo, digamos, ese proceso tanatológico de que va a perder un familiar, como ya habíamos mencionado antes, que ya sabe que su paciente tiene una enfermedad terminal. ¿Qué recomendaciones le daría a esa persona? Aparte de que obviamente, pues sí, necesita un tanatólogo. ¿Qué recomendaciones le daría en ese escenario a la gente y qué recomendaciones le daría para aquellas personas que ya perdieron, ya sea a alguien o algo? ¿Cómo ayuda la tanatología en ese proceso? Ok, por ejemplo, la persona que va a perder a un familiar, que ya sabe que va a morir, entonces sería buscar la red de apoyo son sus familiares. Los familiares, si Red de no apoyo. sé, es la red de apoyo. Por ejemplo, la persona que dice que ya falleció, ¿no? Ajá. Permitirse, permitirse sentir todas las emociones, o sea, para que formule bien su duelo. Y eso le va a ayudar bastante y claro, acompañado de un tanatólogo, ¿no? Y que le va a ayudar bastante. ¿Qué actividades han ayudado que usted, que de acuerdo a sus pacientes, Ujú. que le han dicho que le ha ayudado más, no sé, a reconfortar ese duelo? Usted me decía hace ratito que algunos escriben Sí, cartas. ¿Le ha tocado algún paciente que haya hecho algo súper raro que usted diga, bueno, pues sí, obviamente es muy respetable, ¿verdad? ujú. Pero que ha tocado algún paciente que le haya dicho algo raro de cómo ha hecho cómo ha afrontado ese duelo, alguna actividad rara. Rara, pues, mm, que rara no, pero también se puede hacer la fabricación de álbumes con eso, un diario, por ejemplo, el diario de como si la persona estuviera ahí a escribirle a diario lo que le quiera decir, va pasando los días y como si siguiera ahí la persona hasta que entiende que la persona ya trascendió, ya no está. Y O sea, otra, sí se puede, si estuviera vivo, sí, escribir algo. exactamente. Sí, también ahí en este punto se emplearía, por ejemplo, lo que es la terapia de la silla vacía, es en terapia gestal, por ejemplo, es cuando Esa como, la persona, cambia el rol, o sea, está en una silla, habla como si fuera el que falleció, es como si que escribiera el diario, por ejemplo, es en la silla vacía, se cambia de rol, pasa una silla es el que falleció y pasa en la otra silla el que está vivo, y se dicen cosas ahí, y esa es una buena terapia también. o sea, que se autocontesta a lo que él Sí, o ella sí, está queriendo exactamente. expresar, Lo que está queriendo ¿no? expresar, exactamente es la de la silla Mm, vacía. Ujú. ok, ok. Licencia, sabemos que la terapia es individualizada y pues va Sí, dependiendo también del impacto sí, que sí. genere su evento. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál es lo mínimo usted que ha tenido así de que un paciente, su duelo lo sale a
flote lo más rápido posible y cuál ha sido el tiempo máximo que ha visto que, hijo, porque me he enterado que hasta incluso años. Sí, por ejemplo, cuando es el duelo, ya, que sabe que ya va a fallecer el familiar, puede durar hasta 6 meses a un año. Pero si ya es se vuelve patológico, pues ya, entonces sí, ya ahí duran más años y es donde se requiere más que sesiones de terapia. Algo muy importante, licenciada, y sobre todo para decir a las personas que en este momento están escuchando o que van a escuchar posiblemente la reproducción de ese video, es de suma importancia, ¿cierto?, que un apoyo farmacológico, ¿no? Porque muchas personas dudan el beneficio de la farmacología. ¿Usted considera que sí es importante que vaya de manera de la mano con una terapia psicológica? Sí, por ejemplo, un tanatólogo pues iría de la mano con un médico, como es usted. O sea, van de la mano un psicólogo, un tanatólogo y un médico. O sea, Es ya integrar la atención. sí, o sea, eso ya ahí entrarían cuando ya se trata de que es patológico, ¿no? Ya si requiere fármacos, pues ya tendría que ir con un especialista, con un médico, para que le recomiende. O sea, ya no, el tanatólogo no puede recomendarle un medicamento o un psicólogo tampoco puede recomendar medicamento. Ok, pues muy interesante lo que hemos aprendido hoy acerca de la tanatología, cómo sobrevivir a ello. ¿Alguna otra recomendación que usted nos quiera decir y que considera usted que es muy importante para que la gente pueda aplicar y poder mirar ahora a los ojos no solamente al psicoterapeuta, sino también al tanatólogo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es el que se encarga de ayudar a estas personas en este proceso. ¿No? ¿Alguna otra recomendación o algo que usted quiera anexar para el público de Terapia Live? Ok, lo que yo les recomiendo es que aprendan a vivir. Y si se aprende a vivir, estamos aprendiendo a morir. Y que vivamos la vida en plenitud. Y la tanatología es para vivir la vida en plenitud, entenderlo, de que la muerte esa no es la muerte también es vida, porque estamos viviendo y estamos muriendo. O sea, que disfrutemos de la vida, más que nada, eso. O sea, no tenerle miedo. No tenerle miedo a la muerte. Porque Porque si a muchos, incluyendo un servidor, pues así, hablar de la muerte sí nos da pavor, nos da miedo, nos da incertidumbre. Y híjoles, o sea, no sé cómo llamarle, el miedo a la muerte tiene su nombre, ¿cierto? Sí, sí, pero ¿cómo se llama? Pero no hay que tenerle miedo. Hay que vivir la vida, o sea, día a día, como si fuera el último que estamos viviendo, como se dice. Sí. Yo hasta un ataúd, de verdad, me da calosfrío. Sí. De verdad, no, es algo que no, a pesar de que por ejemplo en su momento en mi formación académica, pues se preparan cuerpos de forma respetuosa, pero fíjese que me pasa algo muy curioso, porque por ejemplo, cuando se preparaba el cuerpo, pues te llevan el material, en este caso los ataúdes, entonces lo colocas ahí, entregas al familiar y todo, pero ya ir a un velorio a mí me ocasiona calosfríos. No, no se siente bien. A pesar de que están obviamente en velorios familiares, pues así he entendido ese concepto así de que, bueno, cuando he tenido contacto con la persona fallecida y de repente estar en un velorio, no sé si el concepto, el ambiente me genera, no sé, algo raro ahí en lo personal. Yo creo que de ahí como que me da el pavor o el miedo a comprender la muerte, ¿no? Sí, pues bueno, hay que disfrutar de la vida y ir entendiendo que algún día vamos a morir, pero hay que hacer lo mejor posible de estar felices siempre. Claro, pues licenciada, pues de verdad es que agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación y ya se me había caído la red. Sí, un placer estar aquí con, con un poco de lo que es la tanatología y espero que me haya Claro dado que sí. a entender y que entiendan un poquito de ello y más No, que esa distancia, pues claro que sí, no. Aunque estamos en estados Veracruz y Tabasco, pues
obviamente, pero la verdad es que sí fue, en lo personal, pues aprendí muchísimo, estoy seguro que muchas personas también, y pues van a estar reproduciendo este video, sobre todo aquellas personas que están interesadas sobre el tema, y ya si en caso que haya alguna duda, pues bueno, con muchísimo gusto les diré que se puedan comunicar con usted, que usted es una persona profesional Sí. en esta área que les podría apoyar de manera más específica. ¿Dónde la podemos encontrar, licenciada Leonorilda? Allá en Este, Veracruz, le puedo que dar van a mi número telefónico si gustan. ver El, su número telefónico para que lo anote y lo publique en las sí, historias. sí, 933 126, 126, sí, ajá, 3941. O, 3941. ajá, o en Facebook como tanatólogo, psicóloga y tanatóloga Leonorilda. Psicóloga y tanatóloga Leonorilda. Leonorilda. Ujú, Ok, entonces así le pueden encontrar en Facebook, pues ya saben, número sí, telefónico 933-126-3941, o si tienen alguna duda específica acerca de la sí, tanatología o cómo vivir un proceso de duelo o agendar una cita sí, sí directamente, sobre todo si estás en el estado de Veracruz, pueden exactamente, comunicarse directamente con la licenciada Leonorilda Jiménez sí, Gallegos. exactamente. Pues licenciada, de verdad, es un placer aprender el día de hoy cosas de la tanatología, ya un poquito ya más consciente de la situación y lo comparto porque, pues, híjole, hablar de la tanatología, pues es una gama de Sí, temas y exacto, subtemas, así pero es. a grandes rasgos y para fines prácticos, muchísimas gracias por la conceptualización y todo lo que engloba el estudio de la tanatología, que no solamente nada más tiene que ver con el concepto de la muerte. Sí, claro que sí. Buenas noches. ¿Algún otro consejito para despedirse? Pues, simplemente vivan, vivan. Viva, Y ya. viva para Sí, la exactamente. Ok, licenciada, Sí, muchísimas gracias. Le mando un abrazo fuerte hasta el estado de Veracruz. Gracias por aceptar esta y esperemos que sean más sesiones si usted así nos permite. Ya nos ponemos de acuerdo si usted así lo desea y pues siempre, ya sabe, abiertas las puertas de este segmento de terapia. ok. Gracias, Un placer, muchísimas un gracias. placer. Dios te Muchas gracias. bendiga, ampliando más su conocimiento para que podamos aprender. Sí, Gracias. Esto fue Terapia Live en su sesión número 7, Tanatología y lo que implica ella. Nos vemos en la sesión. ¡Saludos hasta claro. Veracruz! Adiós. Gracias, Gracias, gracias. adiós.